a todas y a todos, mi nombre es Soledad Andrea Fernández y soy terapeuta facilitadora de la técnica del par biomagnético. Esta maravillosa técnica, que fue descubierta por el doctor mexicano Isaac Goiz Durán allí por la década del 80, lleva más de 30 años recorriendo el mundo de la mano de terapeutas, así como yo, que hemos sido formados tanto por él como por otros colegas que han trabajado codo a codo para desarrollar, para estudiar esta terapia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer tantísimo esta convocatoria a este Encuentro Internacional de Salud Integrativa, cuyo nombre es Sanando en Red, y eso, me gusta rescatar esto de Sanando en Red, que es un poco el leitmotiv que nos reúne a todos en estos encuentros, poder compartir las diversas maneras que tenemos de abordar el acompañamiento de una persona cuando llega a la consulta, ¿no? Para que cada vez las diversas medicinas, las diversas terapias puedan ir entramándose, abrazándose, me gusta decir, para poder asistir a las personas de una manera más general. Bien, dije que iba a hablar del par biomagnético. Lo primero que me parece importante rescatar es que cuando hablamos del par biomagnético, habrá algunos que ya conozcan algo de esta técnica y habrá otros que no. Estos son imanes que se usan en la terapia. Hay muchas formas, tamaños, potencias, ¿sí? Lo importante es que sean imanes que tengan más de 1200 Gauss para que puedan trabajar en resonancia con los tejidos del cuerpo y ayudar a la sanación. Bien, cuando hablamos de la técnica del par biomagnético, no hablamos de los pares de imanes puntualmente que se colocan en el cuerpo del paciente, del usuario, cuando llega a la consulta. De lo que estamos hablando son de los pares biomagnéticos que resuenan en el cuerpo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que los seres vivos tenemos campos electromagnéticos, hoy esto se sabe, está hiperestudiado, tanto los seres humanos como cualquier ser vivo, incluyendo a los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, tienen sus propios campos electromagnéticos que interactúan entre sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, cuando hay falta de salud en el cuerpo, cuando hay dolencias, cuando hay patologías, cuando hay ya diagnósticos de determinadas enfermedades, lo que sucede es que hay ciertos tejidos en el cuerpo que trabajan en resonancia, cuyos campos electromagnéticos por alguna razón dejaron de trabajar en armonía, ¿sí? Y se polarizaron. ¿Qué quiere decir esto? La manera más fácil de explicarlo es con los polos de la Tierra, ¿no? Tenemos el polo norte, el polo sur, y en el medio de estos dos polos sucede toda una dinámica en nuestro planeta, ¿no? Las aguas, las tierras y demás, todo lo que sucede en el medio de estos dos polos que contienen. Lo mismo sucede en un nivel microscópico, digamos, en nuestro organismo. Cada tejido trabaja en armonía con otro, en una resonancia, y hay una armonía entre esas polaridades, una dinámica entre esos polos, ¿sí? Cuando por alguna razón esos tejidos se polarizan, lo que sucede es que se generan en esa polarización medioambientes que se salen del estándar del pH neutro, que es donde se encuentra la salud, ¿no? Del potencial de hidrógeno cuando está en su estado neutro. Bien, cuando se desnivela esto, ya sea hacia un lado o hacia el otro, lo que sucede es que se generan medioambientes tanto hiperácidos como hiperalcalinos, en donde pueden habitar, se le da el permiso de habitar, aparece el medio ambiente ahí propicio para que habiten ciertos microorganismos que no deberían estar resonando allí o habitando allí, ¿sí? Entonces, con los imanes lo que hacemos es precisamente despolarizar esos pares biomagnéticos o rearmonizar, volver la armonía a esos campos electromagnéticos que trabajan entre sí. Si despolarizamos, y lo que hacemos es quitar estos medioambientes
que se habían puesto o hiperácidos o hiperalcalinos, y por ende le quitamos, como digo yo, de una manera muy simple, la casa a los microorganismos que estaban habitando allí, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que se reactiva el metabolismo, sucede una reactivación del sistema inmunológico y el cuerpo elimina, o empieza al menos a eliminar, eso depende, la rapidez con la que eso suceda depende del metabolismo de cada persona que se acerca, ¿no? Muchas veces pasa ante metabolismos muy rápidos o acelerados que quizás se ponen los pares biomagnéticos y la persona luego atraviesa lo que se llama una crisis curativa. Sin embargo, cuando una persona tiene el metabolismo más lento, también sucede esta crisis curativa, simplemente la persona muchas veces no lo percibe tanto. ¿Qué quiere decir esto? Al quitar el medio ambiente, al quitarle la casita a estos microorganismos que estaban allí habitando, el cuerpo va a empezar a eliminarlos por los canales normales, ¿no? Entonces, ante un metabolismo rápido, quizás sucede que el cuerpo elimina explosivamente y la persona lo percibe más. Ante un metabolismo más lento, quizás eso sucede de manera más paulatina y la persona no lo percibe tanto, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo, ¿sí? Bien, voy a agarrar dos imancitos para poder explicar esto de una manera más práctica. Cuando llega una persona a la consulta, se coloca en una camilla, está boca arriba y a través de una técnica kinesiológica con los pies se hace un rastreo de todo el cuerpo. Ese rastreo se hace con el polo negativo del imán, ¿sí? Es como ir con el imán, con el polo negativo, apoyando en cada uno de los tejidos del cuerpo, pineal, prepineal, bien, desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, revisamos todo el organismo, porque precisamente la base de esta técnica es que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces quizá esto es un mero ejemplo, no quiere decir que siempre estemos hablando de esto, pero por ejemplo, hay un honguito en una uña del pie, ¿no? Y ese honguito se asoció con otro microorganismo en el cuerpo, entonces eso va a generar tal o cual dolencia, ¿no? ¿Qué pasa? Está ahí en la uña y pensamos que está ahí en la uña, pero bueno, quizás se fue a otro lugar, se asoció con otra cosa y está provocando otra situación en nuestro organismo, la percibamos o no la percibamos, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces el cuerpo nos avisa gritando fuerte y muchas veces habla bajito y hasta que no sube el volumen un poco no nos enteramos de qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso siempre es recomendable la autoescucha. Bien, vamos con el polo negativo del imán, dije, buscando. ¿Qué sucede? Cuando el polo negativo del imán se encuentra con un tejido que está polarizado, que está alterado en su pH y es de carga negativa también, lo que va a suceder es que, como sabemos, los polos cuando son iguales se rechazan, ¿no? Entonces lo que va a suceder precisamente es que ese imán va a estar empujando esa carga, ¿sí? Y al empujar esa carga se produce una pequeña contracción en todo el hemicuerpo derecho del cuerpo. Esto sucede por una razón muy simple, y es que del lado izquierdo del cuerpo está el corazón, que eléctricamente funciona de ancla, ¿sí? Por eso es el lado derecho del cuerpo quien nos avisa ante la presencia de un campo electromagnético de polaridad negativa, ¿sí? Entonces detectamos esa polaridad negativa y ¿qué hacemos? Dejamos ese imán ahí en ese tejido puesto y lo que vamos a hacer es localizar cuál es el tejido que está trabajando en resonancia con ese y sosteniendo esa disfunción del pH, ¿no? El cuerpo, como digo yo, y bueno, como decimos tanto, siempre busca el equilibrio aún en el desequilibrio, por lo cual cuando un ambiente se puso muy hiperácido hay otro que se puso muy hiperalcalino, ¿sí? Y viceversa. Esto, cuando nos estamos por caer nos agarramos de algún lado, el cuerpo internamente compensamos, ¿no? El cuerpo internamente hace lo mismo, entonces ponemos el polo negativo, lo dejamos ahí, quedó el hemicuerpo derecho acortado, esto lo vemos en los pies con un pequeño acortamiento que se hace.
y vamos a buscar cuál es el tejido que está resonando en conjunto con ese. Por lo general, al haber ya más de 300 pares biomagnéticos al día de la fecha estudiados y que se sabe cuáles son los microorganismos que resuenan allí, por lo general ya sabemos cuáles son las opciones posibles, ¿no? Entonces vamos a chequear esos tejidos. ¿Qué pasa? Voy con el polo positivo, pasa lo mismo que antes. Los polos iguales se rechazan, los polos diferentes se atraen. Entonces, cuando encuentre cuál es el tejido que tiene esa polaridad electromagnética positiva, lo que va a suceder es que ese acortamiento que hubo en el hemicuerpo derecho se va a distender, se va a relajar, se va a soltar, y yo como terapeuta voy a saber que ese es el par que está trabajando en resonancia, el otro punto que está trabajando en resonancia, formando el par biomagnético. Los dejamos ahí. El tiempo de exposición de los pares biomagnéticos, una vez que se termina todo el rastreo, realmente depende de la distancia del ecuador en la que estamos, ¿no? A menor distancia del ecuador, hablo del planeta Tierra, ¿no? La línea imaginaria del ecuador en el centro. Cuanto más cerquita del ecuador estamos, ¿sí? Estamos más cerca de esa neutralidad, vamos a decir, y entonces el tiempo de exposición al imán es menor que cuando estamos lejos del centro, ¿sí? De este centro imaginario que es el ecuador. Por lo cual, por lo general, cuando estamos sobre esa línea del ecuador, normalmente el tiempo de exposición de los imanes son 3 minutos, con 3 minutos es suficiente para que se compense el pH. Cuando estamos más lejos varía ese tiempo, ¿sí? Hay lugares que son 9 minutos, 10 minutos, 15, 20, 22, es al menos en mi conocimiento, que vivo en Argentina, el mayor tiempo de exposición el que he tenido que dejar en el cuerpo de una persona. Bien, entonces, ¿qué sucede? Dijimos que un imán empuja hacia un lado, el otro hacia el otro, van resonando con el par biomagnético, y lo que va a suceder es que va a ir armonizando todos esos procesos, y lo que va a suceder es que se va a neutralizar el pH o se van a rearmonizar los procesos electromagnéticos que suceden entre estos dos tejidos. Al suceder eso, eliminamos estos medioambientes hiperácidos o hiperalcalinos que estaban sosteniendo a determinados microorganismos que, según cómo se fueron asociando, provocan tal o cual dolor, tal o cual dolencia, tal o cual patología o enfermedad. ¿Qué va a suceder entonces? Eliminamos esto y el cuerpo elimina, como bien explicaba antes, ante esta reactivación del propio sistema. Tenemos una máquina perfecta, muy compleja y a la vez muy simple y muy perfecta, y muchas veces la alimentación, el medio ambiente donde vivimos, las situaciones que nos atraviesan emocionalmente, todo aquello que modifique el vínculo entre nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entre la rama simpática y la parasimpática, que provoque una desarmonía en ese sentido, va a estar con el tiempo provocando algo en algún lugar del cuerpo, y esto lleva a estos desbalances del pH. Si bien el doctor Goy sostenía que todo tiene que ver con estas disfunciones del pH, muchas veces no es solo el pH, ¿no? Sino que se ven modificados los campos electromagnéticos, se ven modificados los componentes férricos en la sangre, en el oxígeno, y lo que sucede es que quizá no llega la información, no llegan los nutrientes, no llegan los químicos como tienen que llegar a cada lugar del cuerpo para que todo funcione en armonía. Pero sea por una cosa o por la otra, la realidad es que el par biomagnético funciona, si bien quizá al día de la fecha realmente sería muy importante poder obtener de alguna manera los recursos económicos, financieros, para poder sostener la investigación que es necesaria para poder tener las pruebas científicas suficientes que corroboren los tantísimos años de experiencia, los tantísimos años de personas que han llegado
hasta esta técnica por una u otra cuestión y se han visto beneficiados, ya sea porque han sanado, ya sea porque tenían una enfermedad que era degenerativa y se detuvo, ya sea porque padecían dolores fuertísimos y esos dolores se fueron. Realmente las pruebas que sí hay son el testimonio de muchísima gente en el mundo y también pruebas de alguna manera científicas cotejando los estudios, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona llega con un diagnóstico determinado, con sus estudios ya hechos, de todo lo que transitó hasta ahora, y podemos sostener las sesiones tanto como necesita el cuerpo para mejorar, luego se ven esos mismos estudios cuando logramos obtenerlos, que no siempre es posible por todo lo que hay que atravesar en medio, ¿no? Poder encontrar un médico que acepte, que adopte que esta idea de poder realizar los estudios nuevamente para poder cotejar, y realmente cuando eso se logra se pueden ver en los tejidos la diferencia y eso es maravilloso. Y invito, ahora sí, ya redondeando y terminando, a quienes hagan medicina, ya sea medicina alópata como se nombra, medicina china, otras medicinas y que tienen un estudio muchísimo más profundo del cuerpo humano, los invito a conocer esta maravilla. La técnica del par realmente, si se le da la entidad que merece, va a llegar muy lejos, porque realmente con un par de imanes ya podemos estar resolviendo situaciones muy complejas y ayudando fundamentalmente a un ser humano a que se sienta mejor. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Vuelvo a agradecer tantísimo la convocatoria, deseo que haya sido de utilidad esta información y obviamente en la descripción del video podrán saber un poquito más de mí. Gracias.